Hola, muchas gracias a todos, a todas por acompañarnos en este episodio más de Uno a Uno con Action Coach. En esta ocasión tengo el gusto de compartir este espacio con Alan Sunderland, que bueno, tiene una gran experiencia en sports marketing. Él ha estado trabajando durante los últimos años en el área de comunicación, toda la estrategia de marketing de equipos deportivos como el Club América, como Monarcas Morelia, como el Atlas de Guadalajara. También tuvo un gran paso en el Español de Barcelona y bueno, recientemente es responsable de una agencia creativa que brinda servicios de marketing, comunicación, branding, operación de eventos y relaciones públicas a diferentes industrias en México, en República Dominicana y bueno, entre las que destacan los sectores de salud, entretenimiento, deportivo, por supuesto, sector farmacéutico y con enfoque en prevención, atención al cáncer, lo cual vamos a profundizar ahorita en unos momentos, que es un tema sumamente atractivo, el cual también a mí me gusta platicar. Bienes raíces, sector restaurantero, entre muchos otros. Y bueno, recientemente también graduado como director técnico de la Escuela de Directores Técnicos de la Federación Mexicana de Fútbol. Así que un gusto compartir este espacio contigo, Alan. Bienvenido y muchas gracias por el tiempo. Hola coach, no, muchísimas gracias a ti por el espacio y por entablar esta charla casual que seguro nos traerá muchísimas anécdotas y muchísimo conocimiento. Gracias, Alan. La verdad es que, como la mayoría de la audiencia conoce, mucho de mi pasión por el tema del coaching de negocios tiene que ver la influencia del coaching deportivo, mi pasión por los deportes, mi sueño frustrado de haber sido futbolista profesional alguna vez. Y bueno, la verdad es que hoy vamos a hablar de sports marketing y justamente todo este efecto, el impacto que tiene, por supuesto, la era digital que vivimos hoy en día en el deporte, pero muchas cosas que no se ven como entretenimiento, como evento, como negocio realmente que hay alrededor del deporte. Así que bueno, vamos a arrancar. Tú eres aquí el especialista. Vamos a platicar un poco. Comienza por platicarnos a la audiencia cuando hablamos de sports marketing, ¿no? ¿Qué es lo que va involucrado dentro de esta industria y cómo ha cambiado durante los últimos años? Bueno, de entrada, ¿qué va ligado o qué es sinónimo de sports marketing en la industria del espectáculo, en la industria del entretenimiento y per se en el fútbol? Es la pasión, ¿no? La pasión es lo que detona este camino, esta estrategia, el guión, ¿no? Del storytelling, de cómo te comunicas hacia los aficionados, con cada circunstancia que puede ocurrir o que puede suceder en el club, ¿no? Tanto buenas como malas, ¿no? Experiencias buenas y muy buenas me tocaron a lo largo de tantos años en la industria del fútbol y experiencias malas y de manejo de crisis también, ¿no? Y son más las crisis que los momentos buenos, ¿no? Pero luego el trabajo en esas crisis es lo que reditúa hacia el esfuerzo, hacia el trabajo, hacia los campeonatos, hacia el éxito, ¿no? Pero lo que manda y domina en esta industria es la pasión, ¿no? Pero es una pasión estratégica. No puedes ser fan, ¿no? Cuando estás trabajando porque debería o debe de existir una objetividad, ¿no? Detrás de cada uno de los clubes hay gente muy capaz, hay gente muy profesional, hay líderes excepcionales, esa es una realidad, y semana a semana se enfocan porque existe esa victoria, ¿no? Pero no solo esa victoria dentro de la cancha, también fuera porque existen innumerables factores, innumerables pasos, múltiples procesos que existen detrás de lo que la gente ve en el espectáculo o en un día de partido o que va más allá de esos 90 minutos del juego, ¿no? Existen estructuras, existe infraestructura, existen procesos, ¿no? Como bien lo maneja Grupo Orlegui, ¿no? Del cual también agradecido de todo lo que me dejaron aprender, porque es un grupo muy, muy fuerte en la industria del fútbol y es un grupo muy capaz, comprometido y consolidado con todo lo que han hecho a partir de estos tres pilares y de estos tres factores, ¿no? De los cuales también se desprende los éxitos que recientemente han conseguido y evidentemente pues el salto a comprar y adquirir un equipo también en la Liga Española, ¿no? Pero regresando a la pregunta principal, el sports marketing es pasión, ¿no? Es pasión, es conocimiento, es el abrir las puertas a entender que hay que pensar fuera de la caja también, ¿no? Y es como se construyen las historias que luego incluso también las vemos plasmadas ya en documentales o en series, ¿no? Totalmente. Creo que le diste al clavo uno de los ejes seguramente de esta conversación.
el tema de la pasión, ¿no? No imaginamos el deporte sin pasión, como la pasión influye en muchas otras cosas. Yo hablo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de marcas, reconoces hablando de negocios, que el fanático de una marca, parte de ser un fanático o parte de la pasión, involucra que se desconecta un poco la razón, ¿no? Y en el deporte pasa esto, ¿no? Es decir, yo soy fanático de un equipo, pues aunque sea el último de la tabla, aunque lleve 10 partidos perdidos, en el fútbol americano, me acuerdo los Browns cuando 2 años no ganaron solo ¿no? partido, entonces, pero yo ahí estoy como fanático, ¿no? Pagando mi lugar, comprando mi playera, mi gorra, porque se desconecta un poco la razón gracias a esta pasión, ¿no? Entonces, la pasión tiene muchos efectos, ¿no? Alan, tú eres aquí el experto en comunicación. Eh, ¿qué desarrolla o hacia dónde nos enfoca esta pasión? Porque puede ser positiva, puede ser negativa, genera crisis que mencionaste. ¿Hacia dónde se puede ir enfocando, canalizando toda esta pasión dentro del deporte? Hay dos vertientes muy claras, ¿no, coach? La primera es, como tú lo mencionas, el espectador, el fanático, el hincha, el aficionado, ¿no? Y lo ves muy claramente cuando acaba un partido de fútbol, ¿no? Si el equipo gana, la gente o el aficionado dice, son los mejores, ¿no? Vamos por el campeonato, comienza otra vez a gestarse la ilusión, empiezan los reencuentros de anécdotas pasadas, ¿no? Es mucho también de cábalas, de circunstancias, etcétera, pero al final del día, esa pasión, como tú lo dices, puede estar bien enfocada o mal enfocada. El tema es que cuando acaban esos 90 minutos de partido, si ganas eres el mejor, ¿no? Y te lo dicen los fans y aman a todos los que integran el club. Pero si pierdes, es donde empiezan los enojos, empiezan las molestias, el que se vayan todos, ¿no? Cuando en realidad son momentos que involucran al coraje, a la frustración, al gol en el último minuto en contra, a la falla del penal a favor en el último minuto, al error arbitral, al VAR, etcétera, ¿no? Y lo comparábamos mucho, yo recuerdo en algunos de los clubes en los que estuve, en donde de un torneo a otro, ¿no? Con los altibajos que tiene el fútbol, ¿no? Al ser tan competitivo y esta forma o más bien este formato que se tiene en la liga, ¿no? En donde un torneo puede ser muchísimos puntos y al siguiente, pues algo pasa, ¿no? Circunstancias, factores, etcétera, en donde pues puede ser incluso hasta el último de la tabla, ¿no? Y en ese sentido, créeme que toda la gente que trabaja dentro de un club tiene pasión, ¿no? Ese es un hecho. Te contagias de lo que sucede dentro y fuera de la cancha, porque más allá que de eso dependa el trabajo del día a día, pues agarras un cariño y un amor hacia lo que haces, ¿no? Yo se lo decía mucho a la gente con la que convivía, a la gente con la que trabajaba dentro del club, son afortunados o somos afortunados de estar en un equipo de fútbol, porque como tú, hay 18 lugares más en México, esa es la realidad, es una industria muy cerrada, es una industria muy apretada, es una industria en donde muchos quisieran estar, pero pocos llegan, esa es la realidad, ¿no? Y los que están, la verdad es que son muy capaces, son muy inteligentes a la hora de operar, a la hora de transmitir, y evidentemente esa pasión que sucede después de los 90 minutos, buena o mala, los que trabajan adentro de un club de fútbol la deben de saber canalizar, porque de ahí depende el trabajo hacia la siguiente semana, ¿no? Obviamente puedes tener fans, aficionados dentro de tu estructura, dentro del equipo, pero esos fans a la hora del trabajo deben ser sumamente objetivos, ¿no? Para no engancharse, para no generar esa adrenalina negativa, por así decirlo, al leer o al recibir algún comentario, porque los comentarios van para todos cuando pierde un equipo, ¿eh? No solo para los jugadores, no solo para el entrenador, no solo para los directivos, para la parte deportiva, sino para la gente que incluso trabaja en marketing, que trabaja en comunicación, responsabilidad social, etcétera. Los tiros se reparten para todos lados, ¿no? Por así decirlo, y parte de esa experiencia que te va dando el fútbol durante tantos años es saber canalizar la frustración del aficionado, pero también saber canalizar cuando un aficionado vanaglorea, ¿no? Porque todo es con los pies en la tierra y sabiendo hacia dónde están los objetivos trazados. El deporte ha cambiado mucho, ¿no? Por supuesto, vamos a hablar muchos ejemplos del fútbol, pero esto puede ser aplicable para muchos deportes. El deporte ha cambiado, ¿no? O sea, lo vemos en los uniformes, la tecnología del zapato, lo vemos, yo que tengo mi colección de playeras de años, pues se ve la diferencia de hace 20 años a las playeras recientes.
La fisionomía de los deportistas cada vez son mucho más completos, cada vez son mucho más atletas, la alimentación, todo va cambiando. Por supuesto, los complejos, los estadios, los lugares para entrenar, pero creo que uno de los puntos claves que ha cambiado es el tema de la comunicación, ¿no? O sea, la era digital transformó el deporte y entonces el poder ver hoy en día un partido de cualquier lugar del mundo mediante streaming, tema de las redes sociales, para mí ha transformado el deporte, ¿no? ¿Qué impacto tiene esto dentro de los jugadores y dentro de los aficionados, Alan? Con tu experiencia, y lo viviste en España, lo viviste en México, en diferentes países, algunos de los equipos más populares, ¿no? De los odiados, ¿no? Y de los amados. ¿Qué impacto está teniendo esta transformación en el equipo, perdón, en los deportistas directamente? Porque a veces nos olvida que son personas, ¿no? Y tiene un impacto fuerte en ellos. Y también a nivel, por supuesto, el aficionado, que es quien lo vive por fuera un poco. Sí, coach, ¿no? La realidad es que la era digital ha cambiado para bien y para mal, ¿no? Mencionábamos en algunas charlas que hemos tenido fuera de micrófonos, fuera de cámaras, ¿no? Como la era digital ha trazado nuevas rutas, ¿no? Nuevas rutas en cuestión de estrategias, en cuestión de comunicación, en cuestión de marketing, en cuestión de merchandising, en cuestión de ventas e incluso de acercamientos comerciales, ¿no? La realidad es que hay un antes y un después. Y hablando de hace, antes y hace después, yo recuerdo pláticas con Alberto de la Torre, ¿no? Quien fuera presidente de la federación, en donde decía, antes cuando existía una crisis en el equipo, pues la crisis no se volvía tan mediática, ¿no? Estaba más controlada, estaba más sesgada, estaba más cerrada, sabías o podías maniobrar sin la presión que existe hoy de las redes sociales, ¿no? Porque al final en las redes sociales sucede cualquier cosa y ese suceso se vuelve inmediato, ¿no? Hoy todo mundo con su celular se puede convertir en un reportero, o hoy que está tan de moda el tema de la creación de contenidos, tú armas algo bien en video y eso se puede convertir en algo viral, ¿no? Sin tener los derechos, por así decirlo, sin tener la exclusiva, nada más es con estar en el momento preciso y en el lugar correcto, ¿no? Es parte de la premisa hoy que existe en las redes sociales para que los contenidos se vuelvan virales. Entonces, en ese sentido, coach, obviamente el antes pues lo marcas muy claro, ¿no? Esa presión digital no existía hacia los jugadores, no existía hacia los protagonistas, no existía hacia la parte directiva. Obviamente existe la parte mediática, ¿no? Y los medios que siempre han estado acompañando al espectáculo y los cuales son necesarios para poder amplificar lo que sucede, ¿no? Llegar a masas, llegar a, o convertirse en fuentes confiables que la gente pueda seguir y aportar, ¿no? Pero hoy también existen estas redes sociales que, insisto, para bien o para mal, pueden magnificar las cosas, ¿no? Situaciones de crisis, ventas de productos, ¿no? Ejemplo, lo que sucede esta semana con Javier Hernández y las Chivas, ¿no? En donde una playera que pudiera parecer costosa para algunos, en cuestión de horas se acaba y se agota, obviamente por el impacto que tuvo a manera digital y todo el mundo que se subió a este momento y a esta tendencia, ¿no? O las notas negativas que suceden alrededor también del deporte, del fútbol espectáculo, las noticias negativas y cómo en cualquier momento puede existir información alrededor de un suceso. Sin embargo, no toda esa información puede ser fidedigna o puede ser validada y muchas veces y erróneamente, y no solo pasa con la industria del fútbol, pasa con otras industrias. Hoy que estoy también enfocado en temas de salud, el doctor Google también es una contradicción a veces y es un problema que suele tener el paciente, ¿no? Porque se va con la primera respuesta que encuentra en el buscador y quizá ni siquiera está basado en guías clínicas. Lo mismo sucede con noticias deportivas, ¿no? En donde los chismes, los rumores, sobre todo en la ventana de mercado de transferencias, pues pueden suponer muchísimo, ¿no? O situaciones en donde existe este tema de violencia, ¿no? Y los momentos y las acciones se vuelven o se magnifican por todos los comentarios que empiezan a llegar, pues muchas veces no se puede validar, ¿no? Entonces, tanto para bien como para mal, estas redes sociales han ayudado en el tema del espectáculo, ¿no? Hoy se vuelven un canal en el cual hay que ser muy profesionales, en el cual hay que estar muy concentrados, en el cual también hay que medir, ¿no? Entonces, obviamente esta parte digital, hablando per se hacia la parte de comunicación y marketing, pues hoy dan un enfoque distinto a cómo se manejaba la comunicación hace años, ¿no? En donde prácticamente las activaciones que se hacían eran presenciales, obviamente también
vivimos un momento de pandemia que cambió y revolucionó y evolucionó la industria del fútbol, ¿no? En donde ese momento de parar y en donde no tener gente en las gradas, pues tenía que o tenías que convertirlo, traducirlo o adaptarlo a ver cómo podías seguir llegando al fan independientemente de que no estuviera cerca contigo, ¿no? Esa hacia la parte en cómo se puede estructurar o manejar la comunicación. Evidentemente hacia la parte del futbolista, pues sucede también de manera positiva y de manera negativa, ¿no? En cuestión de las noticias que hablábamos o en cuestión incluso de la vida personal que pudiera tener un jugador, ¿no? Y en donde esos momentos en donde a veces se va de fiesta, pues luego suelen ser temas de conversación hacia los medios de comunicación, hacia el chisme, hacia los fanáticos que están molestos por el paso del equipo. Al final del día los futbolistas también son personas, ¿no? Obviamente son profesionales, me queda claro y me consta que se matan en cada uno de los entrenamientos, en cada uno de los partidos, todo mundo en esa semana previa al partido piensa en ganar. O sea, esa es la realidad. Desde el que está detrás de un escritorio hasta el que está en la cancha, todos quieren ganar el fin de semana porque de eso vivimos, ¿no? En los clubes de fútbol y darle la mayor de las alegrías a la afición, pues es parte de esa ecuación que tenemos durante la semana, ¿no? Evidentemente, pues esta parte de las redes ha también perjudicado la mentalidad del jugador, ¿no? Y del futbolista. Hay quienes las han sabido manejar muy bien. Un claro ejemplo es Miguel Ayun, ¿no? En donde, por ejemplo, en América me tocó cuando empezaron esos famosos hashtags en donde todo es culpa del Ayun, ¿no? De repente teníamos pláticas, en ese momento era la BlackBerry, existía la BlackBerry, ¿no? Y por medio de ese chat, pues empezamos a platicar, Miguel pues empezaba a ver todos los comentarios que existían, nosotros como la parte de comunicación, entender la tendencia que se está usando de ese hashtag. Miguel venía del Atalanta de Italia, ¿no? O sea, al final dio el salto un jugador mexicano de Veracruz al fútbol italiano y regresaba a América con una gran expectativa, ¿no? Evidentemente, pues también existe una adaptación, un proceso de cambio de adaptación hacia el fútbol mexicano, en donde Miguel pues, lo supo llevar tan bien, ¿no? Que hoy se retira, incluso siendo campeón, en el equipo en donde llegó a recibir miles de críticas al día, ¿no? Entonces, eso te habla de la mentalidad que tiene un jugador al entender cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Y por el otro caso hay bastantes jugadores que con un mensaje negativo, que con las malamente, ¿no? Las amenazas que existen a través de las redes sociales y de gente que no está identificada, también pueden afectar esa mentalidad del jugador, ¿no? Y lo vas viendo a partir de cómo va bajando el rendimiento de juego, a partir de cómo ya no mete goles, a partir de situaciones extracancha que pudiera tener, etcétera, ¿no? Entonces, también el manejo de esas redes sociales, no solo de los clubes, sino de los futbolistas, pues se ha convertido en parte de las clases, ¿no? Y de las estrategias que tienen los clubes para poder contener toda esa información que llega, ¿no? Me parece que una de las palabras claves es esa parte de masificación, ¿no? De viralizar, porque los medios siempre han existido alrededor del deporte. Esa es una realidad. Hace poco estuve viendo algunos documentales, que hay muy buenos documentales ahora ¿no? en Netflix, en Paramount y demás, de la Liga Mexicana, de la Liga Inglesa, de la FIFA, etcétera. Y entonces te demuestra eso, el periodicazo, la noticia, la crítica sobre el equipo que perdió, como decías, son los terribles, o sobre tal jugador que le ganó la fiesta. Siempre ha existido. La diferencia es que antes lo veía un cierto número de personas y ahora se puede ver a nivel mundial. Ahora es un tema instantáneo, ¿no? Entonces, inclusive los deportistas, yo siempre, para mí, un ejemplo claro es los deportistas que eran, pues, digamos, los mejores en el mundo de cualquier deporte, hablando del fútbol hace 50 años, ¿no? Pelé, pues no tenía, ¿no? Pues la cantidad de contenido y de comunicación de lo que tienen los jugadores ahora, ¿no? Entonces, hay un impacto en todos los aspectos, ¿no? En la venta de mercancía, por supuesto, en los ingresos de los deportistas, en lo que gasta un aficionado en el equipo, ¿no? Entonces, hay muchos efectos que van alrededor de esto, ¿no? Mencionaste el impacto de los jugadores. A mí me llama la atención eso. Hay jugadores que bloquean sus redes y dicen, yo no quiero usar nada, porque un día falló un penal y se lamentaron a mi mamá, a mi esposa y me amenazaron de muerte, ¿no? Y soy una persona común y corriente que se equivocó ¿no? En un momento tal cual del partido, ¿no? Y hay personas que me da la impresión que disfrutan mucho el contacto con los aficionados mediante las redes, ¿no? Pero sácame de una duda, Alan, porque
¿qué sucede, no? A veces la gente dice, es que, pues obviamente este deportista, pues no maneja las redes, no es su teléfono, ¿no? Tienen ahí un community manager que se lo maneja, un agente. Hay personas que dicen que sí lo manejan ellos directamente. Entonces, esa esperanza del aficionado de que le están escribiendo un mensaje al jugador, al deportista, realmente qué relación tienen como aficionados con el equipo y con el deportista propiamente en estas redes. Con el deportista hay todo tipo, ¿no? O sea, hay quienes manejan sus redes, ¿no? De manera personal, no necesitan de ninguna agencia o de ninguna persona que les esté respondiendo o incluso leyendo los tweets, ¿no? Hay quienes los traen en su teléfono y hay futbolistas que evidentemente traen alguna agencia, traen alguna persona que les ayuda a comunicar, ¿no? Pero esa comunicación siempre va enfocada hacia la parte deportiva, ¿no? Exacto. Obviamente ves perfiles o encuentras perfiles en donde eh, se muestra más o un poco más de la parte personal, ¿no? Del futbolista, del deportista, y es ahí cuando sabes o cuando detectas quién pudiera estar manejando las redes, ¿no? Hoy en día, y seguramente lo sabes, coach, en los equipos se ataca esta parte, ¿no? De la estrategia de redes sociales, porque no es algo per se del primer equipo o del futbolista que ya debutó. Hoy hay temas muy delicados detrás de estas redes sociales que suceden desde las fuerzas básicas, ¿no? El tema del sexting, por ejemplo, ¿no? El tema de los famosos nudes, ¿no? En donde están llegando ya a chicos, a niños de 13, 14 años. Entonces, hoy los clubes están también tratando de proteger a esas camadas de futbolistas que antes de ser futbolistas los forman como personas, porque son parte de la esencia y del ADN de cada uno de los clubes, porque es inevitable, ¿no? Y está de más decirlo, pero son muy pocos los que llegan a debutar, ¿no? Tienes muchísimos jugadores en fuerzas básicas, pero realmente hay muy poco porcentaje de estos chicos que llegan a primera división. Entonces, ahí también tienes que empezar a trabajar con esa mentalidad y con esa mentalidad enfocada hacia lo que sucede en las redes sociales, ¿no? Porque pueden llegar a entrenar incluso con el primer equipo y ni te imaginas la cantidad de mensajes que ya empiezan a recibir, nada más porque los vieron ahí, ¿no? Y entonces eso te empieza a mover un poco la cabeza como futbolista si no tienes bien los pies posicionados en la tierra o si no tienes a alguien que te puede estar asesorando o aconsejando sobre el que sí y sobre el que no, ¿no? Esa parte se vuelve compleja en cuestión del manejo y de hacia dónde está atacando, ¿no? Y obviamente pues hay futbolistas que tienen sus redes nada más para cumplir con ciertos patrocinios, cierta presencia, cierta monetización, por así decirlo, ¿no? En donde realmente se dedican a publicar sin tomar en cuenta los comentarios que puedan existir, porque como tú lo dijiste, ¿no? Y bien lo mencionas, pues existen las mentadas, existen las amenazas, existen las frustraciones, existen el que te vayas a otro equipo, que ya te transfieran, el no sientes los colores, ¿no? Y la lista, pues es larguísima y podemos seguir y continuar durante toda esta tarde de la cantidad de mensajes y creatividad que tienen en los textos para ofender o lanzar ofensas, ¿no? Pero está en cada uno de los jugadores y en esa mentalidad que tienen y del equipo que los pudiera asesorar, el cómo canalizar toda esa frustración y también cuando los vanaglorean, ¿no? O sea, para bien o para mal, está el tema de esa canalización y los mensajes que pueden recibir. Totalmente. Es impresionante, ¿no? Yo lo veo desde la parte, digamos, del respaldar, del acobijar, digamos, a los deportistas. Ahora en cualquier deporte profesional, ¿no? Hay todo el equipo, ¿no? Antes era el entrenador y el preparador físico. Ahora es todo un equipo, ¿no? Tú ves en la banca y hay 10 20 personas y hay un psicólogo, hay un coach, justamente personal para ver a los jugadores que pasan por rachas buenas y malas, ¿no? Más allá de lo físico, o sea, la parte de nutrición, ¿no? Entonces, hay todo un impacto para cuidar esto que mencionas. Sé que se les capacita en temas de comunicación, redes sociales, como lo mencionaste, pero al final es que es un espectáculo, ¿no? Y no hay que olvidar eso. Entonces, es todo un espectáculo, pero que aparte involucra la atención y el cuidado de los deportistas, ¿no? Que aparte, pues como cualquier persona, no rindes igual de un día a otro, ¿no? Y eso a veces a la gente le cuesta trabajo analizarlo, ¿no? Tuviste la oportunidad de vivirlo, Alan, en España y en México más años, ¿no? Se habla mucho, ¿no? De la Liga Española, ¿no? Como una de las más importantes, de las cinco más importantes, con dos de los equipos más famosos, más populares en el mundo. Eh, y lo ves y lo has vivido en México, ¿no? ¿Qué tanta diferencia hay
realmente entre cómo se montan los espectáculos a nivel de la comunicación, ¿qué tanto podemos mejorar y explotarlo todavía los deportes en México? ¿No? A veces parece que hay un mundo todavía por desarrollar, pero también creo que México sí ha avanzado bastante, ¿no? En cuanto a liga, organización, comunicación. ¿Qué tanta diferencia ves y qué más podríamos hacer en este país para crecer en el ámbito del evento y la comunicación del deporte? Ha existido muchísima evolución, coach. Es una realidad, ¿no? Obviamente cuando yo llegué al español, allá por 2011, ¿no? Y que tuve la fortuna de compartir incluso el vestuario, ¿no? Con Héctor Moreno, pues la realidad es que en ese momento el tema de mediático se convertía más en un enfoque de los medios internacionales hacia el mexicano, ¿no? Ahí es donde el español se da cuenta que el impacto que puede tener un futbolista mediático puede amplificar todo, ¿no? Y ahí voy al ejemplo, ¿no? Obviamente la solicitud de medios mexicanos hacia entrevistar a Héctor, ¿no? En su momento, no así cuando Paco se fue al español, no así cuando Germán estuvo en el español, ¿no? Existe un antes de Héctor Moreno y un después de Héctor Moreno en cuestión de la relación con el fútbol mexicano, por así decir, ¿no? En ese mismo año, o a los meses de que llegó Héctor Moreno, se concibe un patrocinio que pudiera haber sido inimaginable, ¿no? Si no hubiera existido un mexicano que fue el patrocinio de Cancún, con el tema del patrocinio aquí en la playera y que se ligaba a la parte de la llegada de Héctor, ¿no? Incluso la presentación, lo recuerdo, y en las anécdotas que tenía ahí con Héctor, le ponen un sombrero charro, ¿no? Justo en esa presentación de patrocinio, los medios se vuelven curiosos, ¿no? Al ver el sombrero en el patrocinio, el tema de Cancún, se sirve un poquito de tequila, ¿no? Para aminorar, entre comillas, no aminorar, pero para generar una fiesta, ¿no? En ese evento tan especial, ¿no? O sea, desde ahí veías en 2012 que existía una relación muy directa entre el equipo, entre el jugador que se tenía que hacer parte en ese momento desde que llegaba para entender cómo operaban los patrocinios y para entender la importancia que tenía el jugador como vitrina hacia generar más ingresos comerciales, ¿no? Esa fue un parteaguas que yo viví y que me tocó incluso ya posteriormente traerlo como parte de las experiencias y como parte de la innovación a Monarcas Morelia, ¿no? Que fue después del español, regreso a Monarcas Morelia, y ahí empecé a implementar diferentes estrategias que se manejaban en España, ¿no? Incluso una de ellas justo hacia la parte comercial fue el tema de tratar de poner un patrocinador distinto cada jornada, ¿no? Como lo hacía en su momento el Atlético de Madrid con las diferentes películas, ¿no? O el buscar la forma de interactuar entre el equipo y el aficionado, hacerlo más cercano, no que fuera nada más un momento de ver los 90 minutos en la cancha y tal vez una que otra visita al entrenamiento. Era empezar a generar experiencias de cómo el jugador tenía que incluso salirse de su zona de confort, de la cancha, y accionar estrategias fuera del estadio, fuera del club, visitando los lugares más emblemáticos de la ciudad, para él entonces sí buscar al aficionado y entonces que empezara a existir esa reciprocidad, ¿no? Son algunas de las estrategias que aprendí en ese momento, en 2011, en el Español de Barcelona, y que afortunadamente pude traer a México y que gracias a Grupo Salinas, pues se me permitió en ese momento aplicarlas en Monarcas. Y ahí fue como también la parte digital de Monarcas Morelia en ese momento, pues empezó a tener un posicionamiento a nivel nacional y a nivel internacional mucho mayor, ¿no? Al que se hubiera imaginado. Y también en ese sentido, junto con David de Petris, jugador argentino que hoy está en la Liga de Eslovaquia, generamos también una selfie, ¿no? Un festejo de selfie que le dio la vuelta al mundo, ¿no? Y que cada vez que surge el recuerdo en las redes sociales, pues nos acordamos del momento, ¿no? Desafortunadamente el resultado fue en contra, pero el momento de ese gol y el momento de ese festejo hizo que Morelia se convirtiera en un equipo al que todos voltearan a ver por esa acción que marcó un hito en el tema digital, ¿no? Entonces, parte de las estrategias que aprendí en España logré traerlas acá y evidentemente hoy con la evolución que ha tenido el fútbol en todos los aspectos, porque hoy absolutamente, y a ti que te encanta,
todo se mide, ¿no? Absolutamente todo se mide, o sea, la grasa del cuerpo, el tema de cómo colocas el pasto, el tema incluso hoy en las partes de áreas deportivas, existe algo que se llama Expected Goals, ¿no? En donde te maneja la cantidad de goles que pudiste haber metido en ese partido por las llegadas que tuviste, aunque así no se refleje en el marcador, ¿no? Pero te da otros parámetros que no solo se basan en el resultado per se, ¿no? Hay otro aparato que me parece fabuloso, ¿no? En su momento me tocó en Atlas, que te daba el parámetro de hasta cuánto desgaste pudieras realizarle a un jugador para que no se rompiera o no se lesionara. Entonces eso te permitía jugar con los cambios, en ese momento estaba el torneo de Copa a mitad de semana, entonces saber cómo podías utilizar a tus jugadores. Entonces la realidad es que el fútbol ha evolucionado, el fútbol mexicano no se ha quedado, pero para nada atrás, siguen generando estrategias disruptivas, siguen generando estrategias totalmente distintas que no le piden nada a ningún equipo del mundo, ¿no? Esa es la realidad. Tigres lo hace muy bien, Rayados lo hace muy bien, América lo hace muy bien, Santos, Atlas lo hace muy bien, Grupo Salinas lo hace muy bien, Grupo Pachuca, ¿qué te digo, no? O sea, al final del día, toda la gente que hoy trabaja en los clubes de fútbol buscan esa profesionalización para que el fútbol mexicano siga evolucionando y siga generando ese acercamiento de una manera creativa y disruptiva hacia el fan y hacia la experiencia del evento. El tema de los datos, de la información que mencionas, se hacen las cosas más importantes que hoy en día en comunicación, en marketing digital y en los negocios utilizamos, ¿no? Porque hablabas de los goles esperados, ¿no? Como estadística, ayuda al tema de las apuestas, ¿no? Que está alrededor. Ayuda al tema de evaluar el rendimiento, por supuesto, de los jugadores, de los equipos. Entonces, hay muchas cosas que van de la mano y que hoy en día el mismo jugador puede salir del partido y la aplicación tiene esa información inclusive más actualizada que esperarse el próximo entrenamiento, ¿no? Antes de que tenga la retroalimentación con el entrenador, ya lo puede ver en las redes, ¿no? De manera natural. Entonces, hay un cambio impresionante con esto, ¿no? Eh, Alan, cuéntanos alguna anécdota o alguna muy buena experiencia que has tenido, así como lo de Héctor Moreno, hace ya 12 años. Has tenido la fortuna de estar con grandes jugadores, grandes equipos, grandes empresas. Cuéntanos algún buen recuerdo, alguna buena anécdota que hayas tenido también durante estos años con los equipos. No, recuerdos hay muchísimos, ¿no? Momentos que quedas enmarcado son también infinitos, ¿no? Pero y tal vez te enumeraría cosas, ¿no? Porque es lo que te viene a la mente cuando me haces esta pregunta, ¿no? En donde, ¿con qué te quedas de lo vivido en el fútbol, ¿no? La realidad es que yo me quedo con todo, o sea, todo tiene un aprendizaje, todo tiene una razón de ser, ¿no? Independientemente de cómo lo lleves a cabo, pero todo tiene su razón de ser para que lo puedas tener enmarcado a futuro, ¿no? Evidentemente, una de las cosas que más me marcaron fue el ser uno de los primeros mexicanos en trabajar en un club en Europa, ¿no? En España, en la Liga Española, de ser parte de la entidad periquita, ¿no? Y de la cual, pues la verdad es que tengo muchísimo cariño, es mi equipo favorito en España, esa es la realidad, ¿no? Porque le agarré muchísimo cariño. Y obviamente imagínate a esa edad el que tú estés trabajando en un equipo y que de repente te llegue un seleccionado nacional, un jugador importante de México, ¿no? Tú siendo mexicano, tú siendo lo que decíamos, ¿no? Fanático en ese momento, pues te cambia la vida, esa es la realidad, ¿no? Te involucra más con el trabajo, te involucra más con el fútbol, te involucra más con la pasión, y te convierte en un agradecido, ¿no? Porque son muy pocas las personas que tienen esa oportunidad, ¿no? Entonces, evidentemente, uno de los mejores momentos fue el haber estado en el Español y el haber coincidido con Héctor Moreno, ¿no? Independientemente de todas las personas que conociste, de las culturas con las que también compartiste muchas cosas, y de la gente que te rodeó y que incluso te cobijó para que siguieras creciendo en una industria que a veces puede ser muy depredadora, ¿no? Pero al final del día, el rodearte de esas personas, el demostrar también con tu trabajo, pues existe ese compromiso y esa reciprocidad por la gente que te rodea, ¿no? Esa es una. Dos, evidentemente, pues el compartir también la parte directiva con Rafa Márquez, ¿no? Una de las máximas leyendas del fútbol mexicano, a quien me tocó como jugador
en Atlas y que posteriormente pues, se convirtió en presidente del equipo, ¿no? Entonces la relación se volvió muy cercana, en donde no solo ya se hablaba de fútbol per se, ¿no? Ni de los momentos buenos que tuvo en el Barcelona, ni de cómo fue su trayectoria emblemática, ¿no? Sino de temas ya estratégicos, temas de operación, temas de cómo manejar una crisis en el equipo, o temas de cómo comunicar un refuerzo, o temas de cómo preparar una rueda de prensa, ¿no? O sea, son estrategias que ya te cambian la perspectiva de ser futbolista a ser ahora parte directivo, ¿no? Y cómo se deben de tomar esas decisiones y cómo debes de conjugar los engranes para que todo opere, porque no solo es la pelota y los 11 jugadores que salen a la cancha, es todo un proceso detrás que existe con miles de áreas que se tienen que concentrar para enfocarse en que salga el partido, ¿no? Esa sería otra. Evidentemente, la tres, los campeonatos, ¿no? O sea, el poder consolidar el trabajo que haces a lo largo de toda una temporada con un campeonato y cuando te cuelgan la medalla, no tengo palabras para describirte ese momento, ¿no? O sea, al final del día es una ilusión, porque como tú también quise ser futbolista, esa es la realidad, y te conviertes en alguien privilegiado porque eres parte del equipo, ¿no? Entonces, ganamos todos, perdemos todos, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, imagínate cuando llega un campeonato en donde toda la gente que trabaja detrás de ese balón, ¿no? Desde los escritorios, desde las computadoras, desde la parte de mantenimiento, el que tiene la cancha lista, el que incluso pone la cal para que la cancha esté impecable, etcétera. Cuando llegue ese campeonato, entiendes por qué el fútbol te hace ser parte de una familia, ¿no? Porque todos empiezan a valorar lo que hizo cada uno desde su trinchera para ese momento en que te cuelgan la medalla y el capitán alza el trofeo, sí, el trofeo y el campeonato, ¿no? Entonces, esa es parte de otro momento memorable o enmarcable que tengo de la parte del fútbol. Obviamente el participar en torneos internacionales como la Copa Libertadores, ¿no? El hacer los viajes, conocer a los equipos, a los directivos de otros países, ¿no? Y entablar pues, buenas relaciones. Y algo que también me dejó pero muy marcado en la parte del fútbol es cómo puede ser también un factor social de cambio, ¿no? Para bien. Cómo puede ser ese vehículo que cambia vidas a partir de las acciones que hacen tanto los futbolistas como los clubes y evidentemente los aficionados que se suman, ¿no? Tengo dos momentos muy marcados en ese sentido. Uno fue el temblor, ¿no? El temblor que azotó la Ciudad de México. En ese momento nosotros estábamos en Atlas y buscamos todas las formas posibles para hacer llegar la ayuda, ¿no? Entendiendo que teníamos gente, teníamos aficionados, teníamos personas fanáticas al fútbol que estaban pasando por momentos muy complicados, ¿no? Y en donde la comunidad o la industria pues se sumó para hacer llegar toda la ayuda posible y sumarse en ese esfuerzo, ¿no? Ese es uno. Y el otro es Relate por Jalisco, ¿no? Una acción que se gestó con Grupo Orlegui a través de Ganar Sirviendo, en donde Laura Iragorri, como cabeza del área, se casó mucho con este proyecto y nos hizo incluso cambiar de perspectiva, porque un clásico entre Atlas y Chivas se vive con muchísima pasión, ¿no? Muchísima pasión, muchísimas situaciones fuera de la cancha que se pueden controlar, que se tratan de controlar. Hay momentos en los que quizás salen de control, pero tratas de tener todo cerrado, mapeado y estructurado para que no suceda nada, ¿no? Entonces, había un choque en ese momento, ¿no? Un choque entre decir, salimos de la caja, ¿no? Que es algo que tiene muy marcado Grupo Orlegui y del cual aprendes muchísimo, o nos quedamos y seguimos haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, fue dar ese paso para que en un clásico, en lugar de que se hablara tal vez de la derrota, tal vez de alguna situación extracancha, se pudiera hablar de cómo la gente, las dos aficiones, tanto Atlas como la de Chivas, se juntaron para aventar peluches al medio tiempo del partido para ayudar a diferentes comunidades y a diferentes niños, ¿no? Entonces, son esos momentos los que te ayudan o enmarcas, ¿no? Y que al final dices, pues soy un afortunado de haber trabajado en esta industria por poder ser parte de este cambio, ¿no? Entre muchas anécdotas más, ¿no? Como también el haber trabajado con la Liga de Nicaragua y el entender cómo empieza un fútbol desde, pues no desde cero, pero desde abajo y cómo lo va subiendo hasta hoy, ser
una de las ligas más importantes en CONCACAF, ¿no? Con Luis Rosas a la cabeza y con Javier Salinas, que han estructurado muy bien esa parte de proceso y crecimiento y que hoy la Liga de Nicaragua y el fútbol de Nicaragua, pues también ya está en el radar, ¿no? Entonces, son muchísimos los momentos, David, no acabaríamos, pero es parte de lo que vives dentro de la industria del fútbol, ¿no? Mencionaste justo algunos de muchos ejemplos de los impactos positivos que hay alrededor que mucha gente no se imagina o no tiene presente o que olvidamos muy rápido a veces como aficionados, ¿no? Del impacto positivo. Comenzaste hablando en esta entrevista justo de lo afortunado, ¿no? Que eres, que has sido, digamos, estar involucrado en los equipos deportivos a nivel de comunicación, cuando mucha gente quisiera estar dentro de esta industria, ¿no? Para terminar, Alan, me gustaría hacerte una pregunta referente a esto, ¿no? Porque en estas entrevistas tengo la fortuna que nos escuchan empresarios, ¿no? También algunos emprendedores, a personas jóvenes que están terminando de estudiar y sueñan estar involucrados con el deporte, en medios de comunicación. Entonces, si de por sí se va cerrando, ¿no? La comunicación en el deporte, entonces son plazas realmente contadas, ¿no? Donde la gente realmente anhelaría y es parte de sus sueños, ¿no? ¿Qué recomendación, qué consejo le darías a una persona joven que está arrancando su carrera profesional para poder ser partícipe del marketing deportivo, de esta industria de la comunicación dentro del deporte? De entrada, coach, que no rompa con sus sueños, ¿no? O sea, siempre existe una ilusión de ser parte de la industria, ¿no? De poder formar parte de algún equipo, ¿no? Y eso la realidad es un sueño que puede ser cristalizado si no desistes de esa ilusión, ¿no? Ese sería el primer punto, o sea, si tú quieres ser parte de la industria del deporte, si tú quieres ser parte de algún club de fútbol o pertenecer a esta industria tan cerrada, no desistir, ¿no? O sea, buscar y tocar todas las puertas posibles. No solo es tocar y llegar y decir, oye, quiero pertenecer a tu club de fútbol. Es llegar con alguna idea, es llegar con algún proyecto, es llegar con alguna opción que le puedas dar tú a quien te está abriendo ese espacio, ¿no? Es como una entrevista de trabajo y en esas entrevistas de trabajo, pues quizá hay tres, cinco candidatos. Aquí la realidad es que no hay tres, cinco candidatos. Aquí la realidad es que es un mundo de gente la que quiere estar en ese lugar o en esa posición de la cual muchos son privilegiados, ¿no? Entonces tienes que ver la manera de cómo poder vender y volvemos a lo mismo, ventas, ¿no? Cómo te vendes tú en el buen sentido, ¿no? Y el cómo te vendes tú es qué cosas diferentes me puedes mostrar que hoy podamos aplicar en esta industria que es tan complicada y tan compleja, ¿no? Ideas, hay muchísimas, coach, muchísimas. El tema es cómo se pueden cristalizar y cómo se pueden operar, ¿no? Totalmente. Y voy a tomar un ejemplo, ¿no? El tema del Palmeiras, que tiene una agencia de viajes. ¿Cuándo te hubieras imaginado que un equipo de fútbol tuviera una agencia de viajes? Es una idea fantástica, fenomenal, que si quizá la hubieras pensado antes de la era digital, te hubieran tirado de loco, ¿no? Claro. Pero hoy, imagínate traer un aficionado que quiere ver un partido en tu estadio de cualquier parte del mundo a través de tu agencia. Lo conviertes en una experiencia, que es parte de lo que se busca en los clubes, ¿no? Entonces, consejos, te diría, no desistir de sus sueños, el tener bien claro qué es lo que quieres, ¿no? Y el tener bien claro qué es lo que quieres es, no vas a llegar a un puesto directivo, no vas a llegar a un puesto gerencial, tienes que empezar desde abajo, ¿no? Esa es la realidad, así empecé yo, así es como tocas puertas en el fútbol y así es como también a través de tu conocimiento, a través de tu aprendizaje, a través de tu proactividad, y a través de querer demostrar, es como vas subiendo escalones en esta industria, ¿no? Y cómo vas abriendo puertas para poder ir creciendo a lo largo de los años, ¿no? Afortunadamente, para la gente que está fuera de la cancha, que está detrás de un escritorio, etcétera, no hay como una fecha de retiro, ¿no? Por así decirlo. Entonces, la verdad es que vas a tener un bagaje importante para poder demostrar, lo primero, lo que has aprendido y segundo, en dónde quieres innovar para poder llegar y cristalizar esos sueños, ¿no? Tocar puertas que aunque te cierren una puerta, pues no te desanimes, no te decepciones, no quieras cambiar luego, porque se te va a abrir otra, ¿no? Eso también es otra realidad. Y evidentemente una que a mí me funcionó muchísimo es tener buena relación con quien te topes en la vida, ¿no? No solamente con los que te caigan bien o con los que tengas esa relación laboral, por así decirlo, ¿no? La realidad es que las relaciones
te abren muchas puertas a futuro. Quizá en el momento no lo ves, quizá a esa edad no lo ves o no lo crees, pero al final del día, a futuro esas relaciones públicas te pueden abrir infinidad de puertas y oportunidades, ¿no? Y cuarto, ya que estás en la industria, ¿no? Tener los pies en la tierra, porque tú no eres el protagonista, esa es la realidad. Tú eres parte de ese protagonismo que existe gracias al espectáculo y gracias a la industria. Totalmente. Muy buenos consejos. Primero que nada, agradecerte, Alan, por supuesto, por el tiempo, por todo lo que nos compartes el día de hoy. Son dos temas que podríamos hablar y hablar porque dan para mucho y porque también a mí me apasionan, pero agradecerte, por supuesto, Alan, por estar con nosotros el día de hoy en Uno a Uno con Action Coach. ¿Dónde te pueden contactar, Alan? Quien quiera saber un poco sobre lo que estás haciendo, sobre tus proyectos, ¿dónde pueden conocer un poco más acerca de ti en redes sociales? Sobre todo en la parte de LinkedIn, ahí en mi perfil como Alan Sunderland, ahí es donde podemos interactuar, donde podemos platicar, donde podemos entablar estas charlas uno a uno y obviamente abierto a poder dar y brindar consejos, que también es algo que me apasiona y obviamente pues agradecido con la oportunidad que me brindas, coach, a través de evidentemente Action Coach y este espacio para poder platicar más allá de la cancha y de una manera casual, ¿no? Exactamente. Pues nuevamente, muchísimas gracias. La verdad es que un placer, como siempre, platicar contigo. Estoy seguro que para la audiencia fue de muchísimo valor siempre esta entrevista. Gracias a todos, a todas por escucharnos nuevamente en un episodio más de Uno a Uno con Action Coach. No olviden suscribirse, seguirnos como Action Coach México y Coach David Ávila para las nuevas entrevistas, así como todos los tips de negocio que compartimos constantemente. Así que nos vemos próximamente en las siguientes entrevistas. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Alan. Verás, coach.